Todo comenzó en una noche sin luna, una noche en la que cometí el error que marcaría mi vida para siempre. Mi nombre es Diego García, un hombre común y corriente, o al menos eso era antes de que mi destino tomara un giro oscuro. Jamás pensé que podría hacer algo tan insensato, pero el deseo de poder y fortuna me llevó a un camino del que no hay retorno. Estaba arrodillado en el suelo frío de mi departamento, en la Ciudad de México, con las manos temblorosas, mientras dibujaba el símbolo que había encontrado en ese viejo libro de ocultismo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando apagué las luces, dejando la habitación en total oscuridad, iluminada solo por las velas negras. Sabía que no debía seguir, pero el ansia de conseguir lo que deseaba era más fuerte que el miedo. Y en ese momento, lo vi, una sombra en el rincón de la habitación. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora, y su voz, esa voz profunda que resonó en mi mente me hizo dudar de mi cordura. Todo comenzó hace un año, cuando mi vida se desmoronaba. Mi negocio estaba en bancarrota, las deudas se acumulaban y, para colmo, mi esposa me había dejado. Desesperado, acudí a todas las soluciones posibles, pero ninguna funcionó. Fue entonces cuando conocí a un hombre extraño en un bar del centro. Su nombre era Sebastián, y desde el primer momento supe que había algo siniestro en él. Era como si supiera todo sobre mí, mis miedos, mis deseos, y me ofreció una salida. Sebastián me habló de un pacto, algo que sonaba como un cuento de terror, pero en mi desesperación, estaba dispuesto a creerlo. Me dio un libro antiguo, lleno de símbolos y rituales oscuros, y me dijo que en ese libro encontraría la respuesta a mis problemas. No tenía nada que perder, o al menos eso pensaba en ese momento. La primera vez que intenté el ritual, no pasó nada. Pero la segunda, esa fue diferente. Las luces parpadearon, el aire se volvió denso, y de repente, estaba allí, la sombra en la esquina de la habitación. No hablé, no tuve que hacerlo. Esa presencia sabía lo que quería: éxito, riqueza y una segunda oportunidad en la vida. Y él me la ofreció, a cambio de algo que en ese momento no comprendí del todo. Cuando acepté el trato, pensé que había salido victorioso. Mis problemas comenzaron a desaparecer, el dinero fluía, y mi vida parecía enderezarse. Pero no tardé en darme cuenta de que cada triunfo tenía un precio, y ese precio era mucho más alto de lo que jamás imaginé. La sombra empezó a aparecer en todos lados, en cada espejo, cada reflejo en una ventana oscura. Y un día, Sebastián desapareció, dejándome solo con la promesa de que el diablo siempre cobra sus deudas. Esa fue la última vez que me sentí seguro, porque ahora sé que él viene por mí y no hay forma de escapar. Desde aquella noche, mi vida cambió drásticamente. Todo lo que había pedido se cumplió, pero la tranquilidad se desvaneció como humo en el aire. El negocio que estaba al borde del colapso ahora florecía, mis cuentas bancarias se llenaban de dinero y hasta conseguí un nuevo auto de lujo. La gente que antes me ignoraba ahora me buscaba, como si de repente me hubiera convertido en alguien importante. Pero en el fondo, sabía que todo tenía un precio que aún no había terminado de pagar. Comenzaron los sueños. Pesadillas, más bien. Cada noche, la misma sombra aparecía en mis sueños, observándome desde la oscuridad, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y aunque intentaba calmarme, siempre sentía que algo estaba mal. Como si no estuviera solo. Fue en una de esas noches cuando escuché el sonido de pasos en mi departamento. Eran suaves, casi imperceptibles, pero sabía que alguien o algo estaba allí. Me levanté lentamente de la cama, tratando de no hacer ruido, y me dirigí hacia la sala. Al encender la luz, no había nada, solo silencio. Sin embargo, el aire se sentía pesado, denso, y esa sensación de que algo me observaba no desaparecía. Días después, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Los espejos en mi casa comenzaron a reflejar imágenes que no estaban allí. A veces veía sombras moviéndose detrás de mí,
y otras veces, el reflejo me mostraba cosas que no tenían sentido, como figuras oscuras que parecían observarme desde dentro del espejo. La paranoia comenzó a consumirme. No podía evitar mirar por encima de mi hombro, esperando ver esa sombra que me acechaba en cada rincón. Un día, mientras manejaba por la ciudad, algo aún más perturbador sucedió. Estaba detenido en un semáforo cuando vi a Sebastián parado en la esquina, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban de una manera extraña, y cuando me vio, sonrió de una forma que me heló la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera reaccionar, el semáforo cambió y tuve que seguir adelante. Al mirar por el retrovisor, Sebastián había desaparecido. No sabía qué hacer. Intenté contactar a Sebastián, pero fue como si nunca hubiera existido. Nadie lo conocía, y no había rastro de él en ninguna parte. El miedo se apoderó de mí, y empecé a cuestionar si todo esto era real o si me estaba volviendo loco. Pero cada vez que dudaba, esa sombra volvía a aparecer, recordándome que el pacto que hice no era una simple fantasía. Las noches se volvieron interminables, y el día no ofrecía alivio. Y entonces, una madrugada, cuando el silencio de la ciudad era abrumador, recibí una llamada. El número no estaba registrado, pero contesté de todas formas. La voz al otro lado de la línea era baja, apenas un susurro, pero reconocí esas palabras de inmediato: el tiempo se acaba, Diego. Intenté responder, pero la línea se cortó. Sabía que no podía escapar de esto, pero aún no entendía completamente cuál sería el verdadero costo de mi pacto. Sin embargo, algo me decía que muy pronto lo descubriría. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente de paranoia y terror. Intenté mantener la calma, actuar como si todo estuviera bien, pero dentro de mí, el miedo crecía como un tumor. Comencé a evitar los espejos, a dejar las luces encendidas durante la noche y a revisar constantemente cada rincón de mi departamento antes de intentar dormir. Pero por más que intentara huir, la sensación de que algo estaba acechándome nunca desaparecía. Una noche, mientras me encontraba en la oficina terminando unos pendientes, escuché un ruido extraño en el pasillo. Era un sonido como de pasos arrastrándose, pero cuando me asomé, el corredor estaba vacío. Volví a mi escritorio, tratando de concentrarme, pero los ruidos continuaron, cada vez más cerca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no estaba solo. Intenté ignorarlo, pero entonces las luces comenzaron a parpadear y el aire en la oficina se tornó frío, helado. Podía ver mi aliento salir en pequeñas nubes de vapor. De repente, todo quedó en silencio. No se oía ni un solo sonido, ni siquiera el zumbido de las máquinas. Y fue en ese momento cuando lo vi. La sombra. Estaba en la esquina de la oficina, inmóvil, observándome. Esta vez no era solo una presencia, podía sentir su mirada fija en mí, una mirada que atravesaba el alma. No me atreví a moverme, ni siquiera a respirar, temiendo que cualquier movimiento provocara algo mucho peor. Entonces, la sombra comenzó a moverse lentamente hacia mí. No caminaba, flotaba, deslizándose sobre el suelo sin hacer ruido. Todo mi cuerpo se tensó, y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La sombra se acercó más y más, hasta que estuvo justo frente a mí. Podía sentir su presencia oscura envolviéndome, como si me estuviera drenando la vida. Y luego, habló. Esa misma voz que había escuchado la primera noche en mi departamento resonó en mi mente. Tu tiempo se agota, Diego. Pronto, vendré por lo que es mío. No sabía qué responder. El terror me había paralizado por completo. La sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido, y las luces volvieron a la normalidad. Estaba solo otra vez, pero el peso de sus palabras colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. No podía enfrentar esto solo. Recordé a un viejo amigo, Julián, que siempre había estado interesado en lo paranormal. Le conté todo,
desde el pacto hasta las apariciones. Esperaba que me dijera que estaba loco, que todo era producto de mi imaginación. Pero su reacción me dejó helado. Diego, dijo con voz grave, esto es más serio de lo que crees. Los pactos no son solo cuentos, son contratos, y siempre tienen consecuencias. No puedes romperlo, pero tal vez haya una forma de posponer lo inevitable. Me explicó que conocía a alguien, un hombre en el sur de la ciudad, que había tratado con situaciones como la mía. Era una especie de medium, alguien que entendía el mundo de los espíritus y las fuerzas oscuras. Julián me advirtió que el precio sería alto, pero en ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarme. Esa misma noche, fui a buscar a ese hombre, esperando que tuviera la respuesta que necesitaba. La ciudad estaba tranquila, pero en cada sombra, en cada rincón oscuro, sentía su presencia, como si me estuviera observando, esperando el momento perfecto para atraparme. Cuando llegué a la dirección que Julián me dio, una pequeña casa escondida entre callejones, sentí una sensación de alivio mezclada con temor. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo más allá de mi comprensión, algo que podría ser mi única esperanza, o mi condena definitiva. Me acerqué a la puerta, respiré hondo, y toqué 3 veces. La puerta se abrió lentamente, y una voz desde dentro dijo, te estaba esperando, Diego. La oscuridad que sentí al cruzar ese umbral era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar nuevamente, para bien o para mal. El hombre que me abrió la puerta era diferente a lo que esperaba. No llevaba túnicas ni tenía un aire místico. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados pero penetrantes, vestido de manera sencilla. Su casa era pequeña, apenas iluminada por algunas velas, y olía a incienso y hierbas secas. A pesar de su apariencia normal, había algo en el que me hacía sentir incómodo, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. Mi nombre es Mateo, dijo mientras me hacía un gesto para que entrara. Julián me habló de ti. Sé por lo que estás pasando. Nos sentamos en una mesa de madera vieja, y sin perder tiempo, le conté todo lo que había sucedido desde que hice el pacto. Cada aparición, cada pesadilla, cada vez que sentí esa sombra acechándome. Mateo me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya supiera lo que iba a decirle. Lo que has hecho, comenzó a decir, no es algo que se pueda deshacer. Los pactos con entidades como la que has invocado son vinculantes, y no hay forma de romperlos. Pero, hizo una pausa, y vi un brillo en sus ojos, puedes intentar renegociar los términos. Lo miré, incrédulo. ¿Renegociar? ¿Cómo es posible eso? Mateo me explicó que en el mundo de lo oculto, todo es un intercambio. Si la entidad sintiera que podría obtener algo de mayor valor, podría estar dispuesta a reconsiderar el trato original. Pero advirtió que jugar a este juego era peligroso. Una mala decisión, y lo perdería todo, tal vez incluso más de lo que ya había apostado. Me ofreció ayudarme a preparar un nuevo ritual, uno más complejo, que le permitiría a la entidad manifestarse completamente en este plano. Si decides hacerlo, dijo con seriedad, debes estar listo para lo que venga. Esto no será un simple encuentro con una sombra. Será una confrontación directa con algo más allá de la comprensión humana. El miedo en mi interior se mezclaba con la desesperación. Sabía que el tiempo se agotaba, y que si no hacía algo pronto, esa sombra vendría por mí. A pesar de las advertencias de Mateo, acepté el riesgo. ¿Qué más podía perder? Ya había entregado mi alma en un pacto oscuro. Enfrentarme a la entidad cara a cara parecía ser mi única oportunidad de sobrevivir. Durante los días siguientes, Mateo y yo preparamos el ritual. Las noches se volvían más frías y las apariciones de la sombra más frecuentes. Incluso empecé a ver sus reflejos en lugares donde no había espejos, como si estuviera traspasando las barreras del mundo físico. Cada día que pasaba, la sensación de que algo terrible se avecinaba se hacía más intensa. Finalmente, la noche del ritual llegó.
Nos reunimos en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar elegido por Mateo por su aislamiento y la energía que, según él, emanaba del suelo. Colocamos velas negras alrededor de un círculo dibujado con polvo blanco y en el centro, una figura tallada en madera que representaba a la entidad. Era una figura grotesca, con cuernos retorcidos y ojos vacíos, pero al mismo tiempo, parecía viva, como si me observara desde su posición inmóvil. Mateo comenzó a recitar las palabras del ritual en un idioma que no comprendía, y el aire en la bodega se volvió denso, casi irrespirable. Las velas parpadearon y, de repente, el silencio absoluto cayó sobre el lugar. Fue entonces cuando sentí su presencia, mucho más poderosa que antes. La sombra no estaba en un rincón oscuro esta vez, estaba justo frente a mí, tomando forma, haciéndose tangible. La figura que apareció era alta, imponente, con una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Sus ojos eran pozos vacíos, pero sentía su mirada como cuchillas clavándose en mi piel. La entidad no necesitó hablar, su presencia era suficiente para hacerme entender el peligro en el que me encontraba. Mateo me miró y asintió. Era el momento de hablar, de hacer mi oferta. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la entidad dio un paso adelante, acercándose a mí, y su voz resonó en mi mente, una vez más, como un eco de pesadilla. Diego, susurró, ¿crees que puedes engañarme? Estoy aquí para cobrar lo que es mío. Mi garganta se secó, y el terror me paralizó. Sabía que lo que iba a decir a continuación determinaría mi destino, y cualquier error podría sellar mi condena. Pero el problema era que, en ese momento, no estaba seguro de si tenía algo lo suficientemente valioso para ofrecerle. La oscuridad a mi alrededor se sentía más densa, casi tangible, mientras la entidad se acercaba lentamente. Su presencia parecía absorber todo el aire de la habitación, dejando solo un frío gélido y una sensación de desesperanza. Mateo me observaba desde el borde del círculo, su rostro serio pero impasible. Sabía que este era el momento decisivo, pero mis pensamientos estaban enredados en el miedo, y las palabras parecían haberse evaporado de mi mente. Finalmente, logré encontrar mi voz, aunque apenas un susurro salió de mis labios. Estoy dispuesto a renegociar, dije, tratando de mantener la calma. Quiero ofrecerte algo más a cambio de mi alma. La entidad se detuvo a solo unos pasos de mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Durante unos segundos, no dijo nada, pero el silencio era ensordecedor. Luego, una risa suave, apenas un murmullo, comenzó a llenar la habitación, una risa que no tenía nada de humano. ¿Renegociar? Diego, has cometido un error al pensar que puedes ofrecerme algo de mayor valor. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Hay algo que podría interesarte más, dije, tratando de sonar convincente. Puedo darte acceso a este mundo de una manera que nunca antes habías tenido. Conozco gente, personas influyentes, almas más poderosas que la mía. Te abriré las puertas de lugares donde nunca has estado. La risa se detuvo de golpe, y el aire en la bodega se tornó aún más frío, si eso era posible. La entidad inclinó su cabeza, como si estuviera considerando mis palabras. ¿Personas influyentes? ¿Almas poderosas? Su voz resonó en mi mente, y pude sentir su interés despertarse, aunque también un aire de escepticismo. Hablas como si tuvieras poder sobre esos seres, Diego. Pero dime, ¿qué te hace pensar que puedo confiar en ti? Ya me has fallado una vez. La tensión en mi pecho se intensificó. Sabía que cualquier respuesta equivocada podía sellar mi destino, pero no podía dar marcha atrás ahora. No te estoy pidiendo confianza, respondí. Te ofrezco un pacto nuevo, uno que beneficie a ambos. Puedes usarme como un intermediario para acceder a esos lugares, a esas personas. Todo lo que necesito es tiempo. Tiempo para prepararlo todo. Mateo me observaba en silencio, pero podía ver en sus ojos que él también entendía lo arriesgado que era todo esto.
Sin embargo, la entidad pareció considerar mis palabras. Su figura se desvaneció por un momento, convirtiéndose en una sombra ondulante, antes de volver a tomar forma frente a mí. Tiempo, repitió lentamente. Eso es lo que quieres. Muy bien, Diego. Te concederé un breve plazo para demostrar tu valía. Pero recuerda, no soy alguien a quien puedas engañar. Si fallas, no solo reclamaré tu alma, también me llevaré todo lo que amas. Las palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Sabía que no había vuelta atrás. La entidad me estaba dando una última oportunidad, pero las reglas del juego estaban lejos de estar a mi favor. Asentí lentamente, aceptando las condiciones, aunque el terror me carcomía por dentro. La oscuridad alrededor de la entidad comenzó a disiparse, y pude sentir su presencia desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer por completo, susurró en mi mente una última vez: tu tiempo empieza ahora, Diego. No me hagas esperar demasiado. Cuando la bodega volvió a la normalidad, con las luces parpadeantes y el frío helado disipándose, me derrumbé en el suelo, temblando. Mateo se acercó a mí, colocando una mano en mi hombro. Tienes un tiempo limitado, dijo con voz baja. Y lo que has prometido será difícil de cumplir. Lo sabía. Pero no había otra opción. Había entrado en este oscuro juego y ahora debía jugar hasta el final. Mis noches se volvieron una carrera contra el reloj, buscando a aquellos que la entidad podría considerar dignos, mientras su sombra acechaba en cada esquina, recordándome que el plazo estaba corriendo. Y cada día que pasaba, el miedo se hacía más insoportable. Sabía que el tiempo se agotaba, y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Los días pasaban como un tormento interminable. La sombra de la entidad estaba siempre presente, acechando en los rincones oscuros, susurrando promesas de dolor y sufrimiento si fallaba. Cada segundo se sentía como una sentencia, una cuenta regresiva hacia el inevitable final. Busqué a aquellos que creía podrían interesarle, figuras poderosas, almas influyentes que habían jugado con la oscuridad. Pero no era fácil convencerlos de que sus vidas corrían peligro. Algunos se rieron de mí, otros simplemente no me creyeron. La desesperación crecía, y con cada rechazo, sentía que me acercaba más al abismo. Una noche, mientras estaba en la casa de Mateo revisando los nombres y contactos que había recopilado, sentí que algo había cambiado. El aire en la habitación se tornó pesado, y una sensación de vacío se apoderó de mí. La entidad había regresado. Esta vez, no se materializó como una sombra. En lugar de eso, la vi claramente, con una forma humana pero distorsionada, su figura retorciéndose como si estuviera hecha de oscuridad líquida. Sus ojos, vacíos y sin alma, se clavaron en los míos, y su voz resonó en mi mente con una fuerza aterradora. Diego, tu tiempo ha terminado. Sabía que no había cumplido mi promesa. No había encontrado las almas que la entidad deseaba, y ahora estaba aquí para cobrar lo que le pertenecía. La desesperación me envolvía, pero en el fondo de mi mente, una idea comenzó a formarse, un último recurso. Espera, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Tengo una última oferta. La entidad se detuvo, curiosa. ¿Otra oferta? ¿Qué podrías tener que me interese ahora? Inspiré profundamente, sabiendo que esta era mi única oportunidad. He estado buscando almas para ti, sí. Pero he llegado a una conclusión: ninguna de ellas es tan valiosa como la mía. Sabes que soy débil, pero también sabes que he logrado sobrevivir hasta ahora, incluso con el miedo constante. Eso significa que tengo algo que te interesa. La entidad permaneció en silencio, su figura ondulante se acercó más, como si estuviera considerando mis palabras. Sentí su oscura presencia examinándome, analizando cada palabra y cada intención. Ofrezco mi vida a tu servicio, pero en este mundo, continué. Déjame ser tu emisario, tu conexión con el plano mortal. Te ayudaré a reclamar más almas, más poder.
Ya he visto lo que puedes hacer, y sé cómo atraer a aquellos que buscan lo que tú ofreces. Hubo un largo silencio, y por un momento temí que la entidad rechazara mi oferta. Pero entonces sentí un cambio en el ambiente, como si la oscuridad misma estuviera considerando mi propuesta. Interesante, dijo finalmente, su voz como un susurro helado. Podría ser útil, Diego. Pero debes entender que esto no es una concesión. Si acepto tu oferta, estarás ligado a mí por la eternidad. No habrá escape, ni redención. Serás mío, en cuerpo y alma. Las palabras resonaron en mi mente, y supe que no había vuelta atrás. Pero prefería servir en la oscuridad que ser devorado por ella. Con un nudo en la garganta, asentí. Lo acepto. La entidad se acercó aún más, y su presencia me envolvió por completo. Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo, como si todo el calor y la luz fueran arrancados de mí. Pero al mismo tiempo, una nueva fuerza comenzó a fluir dentro de mí. Era una sensación aterradora, pero también empoderante. La oscuridad se convirtió en parte de mí, y supe que ahora estaba vinculado a ella de una manera que nunca podría romper. Ahora eres mío, Diego, susurró la entidad, su voz resonando en mi mente. Y juntos, reclamaremos este mundo. Con esas palabras, la figura de la entidad se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio abrumador. Pero no estaba solo. Podía sentir su presencia dentro de mí, como una sombra eterna que nunca desaparecería. Salí de la bodega esa noche sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Diego, un hombre atrapado en un pacto oscuro. Ahora era algo más, algo que caminaba entre la luz y la sombra, sirviendo a fuerzas que pocos comprendían. Y mientras el mundo continuaba sin saber lo que se había desatado, yo me preparaba para cumplir mi nuevo propósito. El pacto se había sellado, y mi destino estaba ligado a la oscuridad. Pero esta vez, no como una víctima, sino como su emisario, dispuesto a llevar su poder a aquellos que estuvieran dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso a entregar sus almas.